noches, ¿cómo están? Eh, a ver, hoy vamos a hablar de historias, pero no se piensen que vamos a salir de acá con una especie de caja de herramientas de cómo contar historias. Eh, Primero, pues calculo que algo de eso se debe encontrar de manera muy fácil en internet, contado por gente que se gana la vida contando historias, sino de intentar entender en el mundo que vivimos, intentar construir juntos, ¿por qué sería importante contar historias? ¿No? ¿Por qué en un momento donde hay un montón de comunicación y de información en la vuelta, donde hay una presencia de lo digital muy, muy grande, vale la pena volver a contar historias? Posiblemente las historias sean de las cosas que más nos atan, ¿sí? A lo que fuimos, ¿sí? Yo estaba mirando hoy, siempre se supone que cuando alguien habla de contar historias o de relatar algo, siempre se dice, bueno, ¿y dónde están los registros de eso? Y se supone que lo más antiguo que hay de contar historias es lo que se llama el arte rupestre, o los dibujos que han quedado estampados en algunas rocas de algunas cuevas en distintas partes del mundo. Y eso siempre se pensó que tenía algunos, algunas pocas decenas de miles de años de antigüedad, fundamentalmente a partir de dibujos en algunas rocas en Europa. Y hoy, chequeando datos, me encontré con que en Borneo hace algunos años habían encontrado arte rupestre que tenía, no sé, más de 50.000 años. Entonces era interesante cómo alguien de alguna manera encontró que era importante contarle a otro una historia. Esas primeras historias que todos las hemos visto normalmente tienen que ver con cacerías, ¿no? Con grupos de personas ejerciendo la caza. Y ejercer la caza quiere decir que de alguna manera hay una especie de principio de asentamiento, ¿no? Para poder cazar siempre animales que son bastante más grandes y poder alimentar a los demás. Eh, yo soy muy de contar historias, ¿sí? Muchos de los que están acá somos compañeros de trabajo de hace tiempo y saben que yo soy muy de contar historias. Hoy voy a contar algunas historias, también voy a contar algunas mías y prometo que son verdad. Pues, la broma que siempre digo, una historia tiene que estar bien contada, si es verdad mucho mejor. Eh, entonces, les decía, una historia que siempre me llamó la atención y la conozco hace tiempo, es que le preguntaron a Margaret Mead, que es una antropóloga norteamericana, una mujer que, por ejemplo, se entiende que todo lo que es el tema de la igualdad de género y demás, fue precursora, y estoy hablando de hace muchas, muchas décadas atrás, y una vez a ella, en una charla en Oxford, y es una anécdota que está muy repetida, con lo cual uno entiende que si no es real, por lo menos está bien contada, alguien le preguntó cuál era el primer signo de civilización que se había encontrado. Y ella dijo que el primer signo de civilización era una tumba que se había excavado en la cual se había encontrado un fémur reparado. Si la persona que estaba allí tenía el fémur reparado. Entonces ella lo que decía era, en el mundo animal, el animal lastimado queda para atrás y viene un depredador y se lo come. Cuando ese conjunto de, este, de hombres, ¿sí? Decidió que había que repararle la pierna a alguien que se había lastimado, era porque había un concepto que era el de civilización, el de compartir, ¿no? El de hacer. Entonces esa historia, o esas historias, que muchas veces vemos reflejadas en esas cuevas, en ese arte rupestre, tiene que ver con el compartir. Y esa va a ser la idea hoy a lo largo de esto. De vuelta, puede ser que por allí alguna herramienta se me caiga, y que se puedan llevar una especie de herramienta suelta para empezar a armar la cajita de cómo contar historias. Pero la gracia en realidad es de cómo contar historias o cómo se cuenta. Yo voy a empezar a compartir pantalla, voy a compartir y descompartir a cada rato, así que prepárense. Mientras compartís pantalla, Gonzalo, te comparto que Agus dice que hay un libro muy bueno que se llama Storytelling. Sí, Let claro. the Story, ¿para qué se me fue? Let the Story Do the Work, de Esther Choi. Sí, sí. Storytelling además se ha vuelto algo muy de moda en muchos ámbitos, ¿no? Primeramente lo fue mucho en el ámbito del marketing, ¿no? De cómo conectar, porque contar historias es empatizar con el otro, es decir, bueno, ¿cómo haces para poder despertar interés en tu producto o servicio?
bueno, contando historias, ¿no? Y sí, hay todas técnicas de storytelling. No era la idea de una charla formalmente de storytelling, pero hay cosas que vamos a contar acá que tienen que ver con esto. En este caso es más pensar cómo contar historias que inspiren. Ahí tenemos uno de estos dibujos de los cuales yo le hablaba, ¿no? Un hombre cazando, una serie de animales alrededor. Eso es lo que reflejaban, ¿no? Lo que queríamos contarle a los otros. Pero si hay algo que nos caracteriza en Pixies es que somos muy, muy futboleros. Y esto viene a cuento de la imagen que vamos a compartir ahora en un minuto, y espero que no falle y que también pueda compartir un video. Porque una buena historia siempre es aquella con la que nos terminamos identificando, ¿sí? Identificando no quiere decir porque uno encuentre un par, porque todos nosotros, por ejemplo, yendo al cine, estoy pensando, a veces nos hemos identificado con algún malo de alguna película, con un personaje no tan bueno, y que nosotros nunca seríamos así en la vida real, o bueno, por lo menos creemos que no seríamos así. Sino que hay elementos en la identidad de cómo están armados que los vuelven bastante más interesantes. Si uno, por ejemplo, le gusta el cine de superhéroes, se va a dar cuenta que la mayoría de las películas de superhéroes, por lo menos a lo largo de los últimos 20 o 30 años, casi siempre los malos no son actores norteamericanos, sino actores europeos. Se supone que el actor europeo tiene otro tipo de formación, otro tipo de calidad artística y demás. Y es porque esos malos que están armados a partir de 3 trazos gruesos, porque no deja de ser el malo, ¿no? Y la historia se fija en lo que hace el bueno, precisa de un actor que le dé vida a ese malo y que lo convierta en un personaje súper interesante. Y si no, piensen en los malos de cualquier película de superhéroe que hayan visto de los últimos 20 o 30 años. Sé que cuando hablo de 30 años la mitad de los que están mirando ahora no eran nacidos, pero bueno, piensen en eso y van a encontrar allí el tema del malo. Les decía que en Pixies somos muy futboleros y les voy a mostrar una imagen que todos la deben tener claro, ¿no? Partido Uruguay-Ghana, Mundial del 2010, Uruguay en ese momento entre los 8 mejores equipos, y a partir de eso llegar a estar entre los 4 mejores. Y allí, un instante donde está parte del equipo abrazado y el Loco Abreu, un instante previo a correr hacia la pelota y picarla. Y seguramente muchos de ustedes hemos escuchado más de una vez al Loco Abreu relatar esta historia, ¿sí? Yo igual les propongo verlo a Abreu contarlo una vez más. Perdón, a ver allí. Ahí están viendo, ¿sí? No. No, a ver. Deja de compartir y compartir. Voy a dejar de compartir y voy a ver si ahora puedo compartir nuevamente la imagen de Abreu. A ver ahí, déjenme ver. Ahí están viendo una imagen de Fox Sport. Ahí sí, perfecto. Perfecto, Ahí sí. Bueno, ahí va el audio. Ojalá que se escuche bien. No pensé más nada que eso, y si había errado 3 el día anterior. No podía pensar dónde más. Pero bien, porque te iba reforzando. Cuando acomoda la pelota. No sabía dónde iba a pegar. No, sí, ya por la técnica del arquero, que siempre se tiraba al palo derecho de él y daba un paso antes que el ejecutante llegara. Tú se lo preguntabas a Fuchile ¿qué te decía? Sí, Fuchile tiene una voz así, ¿viste? Como la buena nota. Entonces, claro, iba 1 penal, 2 penales, 3, yo queriendo corroborar de que era al medio que la tenía que picar. Entonces en el primero decía, Fuchi se está tirando antes. Sí, loco, está tirando antes. Como Fuchi no pateaba, cuando va a tercer penal, que ya se dio cuenta, me dijo, loco, picale, no rompa la bola. Claro, era lo que quería corroborar. Y vos querías escuchar eso también. Y yo quería escuchar que el arquero se tiraba Esta antes. es la versión que todos hemos escuchado muchas veces de esta historia. Yo le voy a poner al otro protagonista de la historia, Fuchile, contando la misma historia. El villano de que, ¿para qué la sacaste con la mano y no la sacaste con la cabeza? Y me iban a matar a mí. Entonces, por suerte fue Luis. Y contanos el momento de la definición de los penales contra Ghana, porque ahí está la famosa anécdota que el Loco Abreu contó acá, que te agarró a vos para que charlaba con Fuchile, ¿no? Che, el loco, sí. Aparte fue así. Él le agrega lo de la voz, no sé si tengo la voz media fina, no sé si sale por el micrófono o algo. Bueno, él exageró. ¿Cree que la diferencia de tamaño afina la voz? No, lo que pasa, claro, él después,
con ese repertorio fue y vendió todo. Y bueno, yo no me llevé nada, ¿viste? La plata de él no me llevé nada. Y no, fue así como él lo contaba. Pero reiterar ahí, a ver cómo era un poco. No, nada, estábamos juntos. Yo en realidad estaba pensando dónde iba a patear yo, porque yo en realidad creo que era el sexto que pateaba. El sexto. Era el sexto. ¿Y ya estabas pensando en Yo la ya historia? estaba pensando, porque digo, va a llegar y no, o sea, iba a patear un penal, ¿sabes? ¿Dónde la pateo? Porque todos venían a patear, ¿dónde la voy a patear? Y tenía al loco al lado mío y me decía, Fuchi, escúchame, ¿qué pasó, loco? ¿Dónde se tira el morocho? El morocho porque Sí, tal cual, sí. ¿Dónde se está tirando el morocho? ¿Se tiró? Y yo le digo, sí, se tiró, loco. Le digo. La segunda vez me pregunta lo mismo. ¿Se tiró el morocho? Y yo le digo, ya me estaba imaginando, está pensando que va a picar la pelota. Sí, se tiró el morocho, loco. Ya, y a la tercera que yo ya estaba re nervioso, donde iba a patear yo. Había errado el mono y parecía que se venía todo, que venía a patear yo también. Digo, pa. Y aparte se venía como que era yo el sexto y que si erraba marchábamos. Entonces le dije, ¿Qué momento? Y el loco me dice, ¿y se tiró? Digo, loco, no me rompa más los huevos, picala. No me rompa más los huevos. Bien, ahí tienen la misma historia contada desde dos lados. ¿Por qué creen ustedes que hay una diferencia enorme entre cómo la cuenta Abreu y como la cuenta Fuchile, que es el dueño de la mitad de la historia? Porque cuando Abreu hace el cuento ese previo de Fuchile, Fuchile es un gran protagonista. ¿Por qué creen que la misma historia, contada desde dos de los protagonistas, es tan distinta? Cuéntenme Porque ustedes. las expectativas eran distintas, ¿no? Bien, puede haber por allí una cosa, María, sí, sin duda. ¿Alguien más que se le ocurra por qué es tan distinta? A lo mejor porque el loco la armó para un público, o sea, la quería contar, quería seguir contando y demás, y la perfeccionó, digamos, y la otra persona no hizo lo mismo. ¿Más cosas? Porque cada uno lo ve desde su punto de vista. Eso está bien, Rafa, pero la historia es la misma. A ver, creo que, y en eso estaremos todos de acuerdo, que la cuenta de una manera bastante más graciosa el loco Abreu que Fuchile. Claro, sí, como dijo no sé quién recién, o sea, obviamente, el loco estaba en un programa, bueno, los dos estaban en un programa deportivo, pero el loco, claro, tiene fama de, o sea, está buscando una historia contada de un modo más cómico, digamos, ¿no? Por su fama, pero yo no sé, Gonza, a mí no me pareció que la contaban distinta. O sea, creo que cada uno agregó elementos de su punto de vista, ¿no? Lo que estaba haciendo cada uno. Obviamente el otro no sabía qué estaba pasando por la cabeza. El loco no sabía qué estaba pasando por la cabeza de Fuchile, y Fuchile no sabía qué estaba pasando por la cabeza del loco. Creo que cada uno le agregó su tema personal, pero digo, a mí no me pareció que no fuera tan distinta de hecho, creo que Fuchile dice que justamente reafirma que lo que dijo el loco es cierto. Sí. Y les cuento visiones personales. Yo creo que alguno de ustedes lo ha puesto, incluso alguno lo ha colocado en el chat, que es diferente de la historia, porque el loco patea ese penal y ese penal se convierte en algo histórico para todos nosotros. Yo creo que va por muchos lados. Primero, si alguien lo escuchó en largo, la historia del loco Abreu es muy divertida, porque lo que cuenta es que el día anterior había intentado picar la pelota en un entrenamiento de penales y las 3 veces que lo intenta le va mal. Es verdad que en el original, cuando arman la lista de los 5 personas que van a patear, Abreu era el tercero en patear y el quinto era el Mono Pereira. Abreu le pide al maestro Tavares para hacer el cambio, el maestro Tavares lo acepta, el Mono Pereira patea el cuarto penal y lo erra, ¿tá? Con lo cual había una presión más sobre Abreu. Pero unas cosas interesantes que tiene Abreu cuando cuenta la historia es que la cuenta armando personajes. Y el personaje que él arma son 2. Es él mismo, pero fundamentalmente Fuchile. Él convierte a Fuchile en un personaje. Le pone una voz particular, genera movimientos, es decir, arma un mundo alrededor de esa historia. Exactamente la misma historia. Y cuando uno lo mira al lado de Fuchile, es el protagonista de la otra mitad. No solamente es el protagonista de la otra mitad. De haber errado el penal Abreu, era quien le tocaba patear el penal siguiente. O sea que imagínense
toda esa vuelta de historia que allí está. Y creo que por allí va alguna de las pistas que vamos a ver hoy, de cómo es el tema del armado de una historia, cómo una historia contada desde dos puntos de vista, contada por dos personas, puede llegar a no ser igual. Hay como una manera de contar en periodismo que se dice que la realidad es solamente una versión de los hechos, ¿no? O por lo menos una serie de versiones de los hechos. De eso a convertirse en realidad debería haber una validación absoluta de todos lo que la estaban viviendo allí. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla para volver a la presentación en la que estábamos compartiendo hoy. Ahora no la encuentro, es esta que estaba por acá. Ahí, a ver si ustedes la están viendo. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía no. Bueno, vamos de vuelta entonces a buscarla. Aquí está. Entonces, eso. Recuerden lo que les decía hace un instante, ¿no? Que una buena historia es aquella con la que nos identificamos. Más vale que esta historia del penal nos identificamos. Pero creo que contada por fuera del penal en sí y el hecho histórico, de la manera que la termina contando Abreu, con ese armado de personajes y demás, la termina volviendo mucho más impactante o recordable de la manera como la cuenta Fucile. ¿Cómo son las historias que nos atrapan? ¿Cómo debería ser una buena historia? Y las historias deberían ser siempre sencillas, atemporales, deberían funcionar casi siempre para cualquier audiencia. Ahora vamos a pensar en el tema de las audiencias y las historias. Deberían ser contagiosas y fundamentalmente deberían ser fáciles de recordar. De vuelta, cualquier persona que en Uruguay haya estado más o menos pendiente del Mundial 2010 y la definición de penales ante Ghana, no solamente sabe que el Loco Abreu pateó la pelota y que eso nos clasificó a estar entre los 4 mejores del mundo, sino también conoce, porque el Loco Abreu lo ha contado hasta el hartazgo, la historia de que él le preguntaba a Fucile si el golero se tiraba antes o no. Es decir, eso lo hace bastante más fácil de recordar, ¿sí? O sea, o ese elemento lo convierte en fácil de recordar y con eso fácil de transmitir hacia el otro lado. ¿Y para qué normalmente sirven las historias? Las historias sirven como fuente de inspiración, sirven como elementos atractivos para cualquier audiencia, normalmente fomentan el aprendizaje informal y también generan, y lo hacen muy bien, profundos vínculos emocionales, ¿sí? Por ejemplo, todos los que están acá, que tengan formación en alguna religión, saben que esa religión tiene un libro de base, y ese libro de base lo que está lleno es de historias que son sencillas, historias que son fáciles de recordar, historias que dejan enseñanzas, historias que nos cuentan de una manera relativamente simple cosas que después nos tienen que servir de guía para adelante. Allí, en la base de nuestra civilización, están las religiones, ¿sí? Uruguay es un país raro, pues es un país laico, pero normalmente en la base de toda la civilización están las religiones. Y las religiones cuentan las historias de una manera fantástica y muy simple. Es decir, había allí una capacidad de un montón de personas de capturar narraciones que originalmente fueron orales para convertirlas después en textos escritos que se volvieron bases filosóficas importantísimas, pero fundamentalmente apelando a la simpleza. De vuelta, cuando buscamos historias, buscamos en nosotros mismos. Yo calculo que eso debe seguir sucediendo hasta ahora, quizás los que tengan niños más chicos me lo contarán, pero no sé, supongo que todos los que tienen más de 20 y tantos años, sus padres les contaban historias de chicos, me los contaron a todos, me lo contaron a mí, yo se la conté a mis hijos. Era una manera, esas historias, de estar acompañándonos en ese momento de transición que a veces es complejo para un niño, ¿no? Que es acostarse a dormir, quedarse quieto, pensar que va a quedar solo en un cuarto, además durmiendo y demás. Entonces, esa cercanía, ese mano a mano con papá y mamá, ¿sí? Ese calor de hogar, ese contacto, esa cosa entrañable, eso atávico de que me estén contando una historia que me acompañe a dejarme tranquilo
y acompañarme a dormir. Esas historias o las historias tienen que ver con nosotros desde siempre. Por eso es que las historias tocan un montón de mecanismos internos que las terminan haciendo funcionar. Por eso, cada vez que nosotros tengamos que contar algo, si tenemos una historia para poder hacerlo y esa historia logramos estructurarla, va a funcionar mucho mejor que si le buscamos la vuelta por otro lado. Es decir, hay maneras de contarlos, y ahora vamos a ver algunas, y hay ejemplos absolutamente contrarios de maneras muy buenas de, desarmando historias, poder lograr los mismos objetivos. Comparto de vuelta pantalla con ustedes. Aprovecho, Gonzalo, a compartirte Claro, las todo dos lo que consultas quieras. que hay en Sí, el claro. chat. Un poco cuenta del miedo que sentía y Fuchile más del relato de los hechos, que eso es como que una diferencia que ella encontraba, y Richard dice justamente que de acuerdo, o sea, que cada uno lo cuenta de acuerdo como la recuerdan, ¿no? Cada uno la contás como la recordás, y esa es la forma que la describen, esas distintas historias, por eso los dos focos distintos. Sí, incluso para primero los mensajes que hablaba del sentimiento del miedo. Yo no sé a esa altura que tenía más miedo, ¿no? Si el loco Abreu en su inconsciencia de pensar en picar la pelota, o Fuchile en el miedo de que Abreu errara y le tocara a él patear el penal siguiente, ¿no? Digo, ahí hay miedos combinados importantes. Pero ¿qué es lo que sucede con el miedo? Es un sentimiento, es decir, cuando Abreu te cuenta eso, empezás a empatizar con él, porque vos te podés casi que imaginar, las historias tienen que ver con imaginación, sin duda, lo que puede ser estar en un mundial, ir caminando hacia poner la pelota y pensar que en lugar de pegarle con alma y vida y meterla con golero y todo para adentro, lo que vas a hacer es picarla. Esa picada del loco Abreu, por hechos anecdóticos y demás, se termina casi que convirtiendo en el gol más comentado del mundial y no deja de ser una jugada de una definición por penales, ¿no? No es la primera vez que al loco Abreu la picaba, ni es la primera vez en el mundo que alguien la picaba en una situación así. Ahora, ¿por qué las historias nos enganchan con todas esas cosas? Porque tienen un cierto embrujo, ¿sí? Porque nos fascinan, porque está en nuestro ADN el dejarnos cautivar por las historias, eso que hablábamos hoy, del tema de las historias que nos ayudaban a dormir, ¿no? A pasar del mundo de estar despiertos al mundo del sueño, acompañados por nuestros padres contándonos una historia, porque nos trasladan a otros mundos posibles y nos despiertan la imaginación, activan las neuronas, ¿sí? Son fáciles de entender, son fáciles de recordar, algo de eso hoy conversábamos, están asociadas desde la infancia, con emociones positivas. Siempre es una de esas imágenes recurrentes, la de un niño al lado de un libro con alguien contándole una historia al lado, y porque además producen segregación de oxitocina y dopamina. Piensen que además en el caso de los niños, las historias sirven para reforzar, es decir, esa cosa que todos hemos hecho de niño y que nuestros hijos o sobrinos o algún niño de la familia nos ha hecho a nosotros, que es contar o leer el mismo libro N cantidad de veces, tiene que ver con que el niño logra apropiarse de la historia, y el que la historia se repita empatiza con él y le da seguridades para poder seguir adelante. Esto como, a ver, una frase, ¿no? No deja de ser eso, pero de repente es como una buena parada y de pensar que en un mundo que está lleno de titulares de redes sociales o de mensajes muy cortos, de cosas que intentamos resolver en 280 caracteres, poder compartir algo más profundo, y una historia más profunda porque lleva una narrativa de más tiempo, establece conexiones realmente muy fuertes. Y si yo tuviera que contar una historia, por ejemplo, que esté vinculada a algo, ¿no? A quién soy yo, a lo que hago, a lo que quiero mostrarle a otra persona, a si es un emprendimiento, cómo voy a emprender y demás, los comienzos siempre son fantásticos. Y a veces es la historia casi que de uno, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? Es un buen comienzo para una historia. ¿Qué estoy haciendo acá?
qué es lo que estoy intentando lograr, ¿sí?, del otro lado. Tener una visión respecto a lo que les vengo a contar, lo que uno va a contar u ofrecer, y ayudar a ver que algo es posible de hacer. Y después que haya enseñanzas y valores en esa acción, ¿sí?, el por qué y el cómo. Una manera de que los valores vayan sucediendo hacia adelante. Y ahora empezamos a ver algunas de las herramientas de la caja, y es cómo hago para crear buenas historias. Pero voy a salirme del share y contame, Analía, si hay alguna pregunta o alguna cosa por allí de consulta. No, por ahora venimos bien. Bien, bueno, antes de meternos en cómo contar buenas historias, le voy a contar una historia personal, y que además es verdad. Permítame que la historia que yo le cuento es una historia que alguien me contó a mí, y que cuando yo le cuente quién me la contó se van a dar cuenta que si tiene gracia lo que yo les cuento, imagínenselo contado por ese señor. Yo en mi vida pasada me dediqué al periodismo, ¿sí? Y una de las cosas que me pasó fue, tuve la oportunidad de viajar mucho para hacer entrevistas, y durante prácticamente una década larga viajaba mucho para hacer entrevistas que estaban vinculadas con cine, ¿sí? Con lanzamientos internacionales de películas. Y hace de esto posiblemente 20 años, posiblemente algún año menos, tuve la oportunidad de entrevistar a Anthony Hopkins en la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Anthony Hopkins era un actor británico al cual yo lo tenía visto desde la década del 70, y en ese momento estaba empezando a posicionarse muy fuerte dentro del cine norteamericano, ¿sí? Entre otras cosas había ganado el Oscar por El silencio de los inocentes, y la figura del Dr. Lecter lo había catapultado a Anthony Hopkins a un sitial casi que de privilegio, ¿sí? Cuando uno va a hacer este tipo de entrevistas que están vinculadas al lanzamiento de una película y demás, normalmente lo que se habla es del entorno de esa película, ¿no? Para lo que a uno lo invitaron, y dentro de las reglas de etiqueta, llamémosle, ese tipo de entrevistas se va hablando de las cosas que tienen que ver con la película. Y hay pocos espacios, a veces, para poder conversar de otras cosas. A veces incluso muchos de los actores o de los directores dicen que ellos por cuestiones de contrato no pueden hablar de otra cosa que no sea de la película, o de otras, o se les complica mucho para hablar de otras películas. Yo lo que tuve fue la suerte en ese momento de entrevistar a Anthony Hopkins en una mesa con 2 o 3 colegas de otras partes del mundo, que hubo como un corte. Imagínense como cuando uno va a algún tipo de evento y hay un corte, ¿no? Entonces había un corte para tomar café y demás, que era de 10 minutos, y Anthony Hopkins se quedó había terminado la ronda de preguntas con nosotros, y se quedó sentado allí con nosotros y compartió algo que estaba bebiendo. Y uno de los periodistas que estaba allá le dijo, leí una entrevista suya de hace un tiempo contando sus experiencias con el tema de empezar a instalarse en los Estados Unidos de manera formal, es decir, dejar las Islas Británicas y empezar a vivir formalmente en los Estados Unidos para instalarse dentro de la industria cinematográfica de acá. Y dice, ¿cómo lo vive? Él dice, no, muy bien, es diferente vivir en Estados Unidos que en Inglaterra. Dice, acá un tema que es complejo es el de los desplazamientos. Y contaba Anthony Hopkins, dice, una de las cosas que a mí me complica más es que a mí me gusta poco viajar en avión, prefiero viajar en auto, pero además Estados Unidos es maravilloso atravesarlo en auto de un lugar a otro, con lo cual le genero muchos problemas a la compañía cinematográfica para la que trabajo, o al productor. ¿Por qué? Porque tienen que sacar un seguro especial durante el tiempo que estoy filmando, avisando de que yo manejo mi auto y me traslado de un lugar a otro en el auto, y eso realmente es un problema para la compañía que está haciendo la película, y ni que hablar para el productor. Entonces ahí estaba contando que un acuerdo que él había tenido de una película que había filmado un tiempo antes con uno de los productores, era que él estaba atravesando como la zona central de los Estados Unidos, una zona bastante poco poblada, y él no quería quedarse a dormir en centros poblados, ¿no? Sino que a medida que iba bajando el sol y después que visitaba los lugares que él quería, se iba quedando en moteles de carretera. Y él lo que contaba que había quedado era con el productor, que lo llamaba todas las noches para contarle en qué lugar estaba, ¿sí? Estoy hablando de hace 20 y tantos años, o sea, telefonía celular y demás incipiente. Entonces él lo que le decía es, estoy en tal lugar. Bueno, el productor tenía idea que estaba en ese lugar, calculo que reportarían a la compañía de seguros, y todos por unas horas más descansaban tranquilos hasta que el señor Anthony Hopkins agarraba el auto y arrancaba de vuelta. Y entonces a alguien se le ocurrió la pregunta lógica y dice, ¿cuál es la gracia que encuentra después de haber estado paseando en el campo abierto de los Estados Unidos, en estos entornos naturales tan bonitos,
el tema de parar a dormir en un motel de carretera, en lugar de meterse dentro de una ciudad y dormir en un hotel. Y Anthony Hopkins, con la misma sonrisa, primero es una persona que en la entrevista cuando te habla todo el tiempo mirando hacia abajo, muy parecido al personaje del mayordomo en Lo que queda del día, ¿sí? Es así, te mira poco a los ojos, ¿sí? Él mira hacia abajo, y ese fue el único momento que él levantó la vista y nos miró a los periodistas y le brillaron los ojos. Dice, ustedes se imaginen, caída de la noche, un motel perdido en la carretera, donde prácticamente no hay un solo huésped. Hay una sola persona atendiendo el motel. De golpe, suena la campanilla y ¿quién aparece? El Dr. Lecter. Eso es impagable. Bueno, eso, contado por Anthony Hopkins, era maravilloso. ¿tá? Yo se los cuento acá, es como un dato anecdótico, pero contado por él, con sus pausas y demás, era absolutamente maravilloso. En realidad, yo no sé si esa historia que contaba era real, pero estaba fantásticamente armada. ¿sí? Tenía todos los elementos que una buena historia tiene que tener. Algunos de los elementos que ahora, cuando vayamos a ver qué es lo que tiene que tener una buena historia y después cómo contar una buena historia, vamos a compartir. ¿Alguna duda o consulta que tengan por allí? Nada. Volvemos a las historias entonces. Decíamos, habíamos quedado por aquí. ¿Cómo hago para crear buenas historias? Lo primero es que esa historia que vaya a contar sea simple, ¿sí? Tener claro desde el inicio el mensaje a transmitir, lo que puede llegar a llamarse el corazón de la historia, donde muchas veces está la mayor gracia y no solamente en el remate, ¿no? en ese remate final. Ahora yo estoy pensando en un contador de historias que seguramente a todos los que tenemos más de 30 y tantos en algún momento nos hizo reír mucho, que es la Andricina. Las historias de la Andricina son fantásticas, son historias largas, ¿no? Normalmente rematan con un chiste, pero la mayor gracia está en la creación de personajes y los ambientes que logra en el medio. En otro no, la historia precisa ese golpe final para cerrar. Esto que yo les cuento que Anthony Hopkins nos contaba tiene que ver con un cierre y con un remate, ¿no? Va por allí el impacto. Una historia tiene que tener desde afuera, mirada desde fuera, un contexto, una acción y un resultado. Y si no, pensemos en las 1000 veces que escuchamos al Loco Abreu contar el penal frente a Ghana. Tiene o tenía todas esas cosas cada vez que lo cuenta. Un contexto, una acción y un resultado final. Desde dentro, ¿qué tiene que tener una historia? Un héroe, un villano, conflicto, tesoros. O sea, imagínense cosas que aparezcan allí y que la vuelvan atractiva en su diseño. Y si uno se arrima un poco más a la historia, desde dentro, tiene que tener detalles, tiene que tener drama, tiene que tener diálogo. De vuelta, si volvemos a la manera como el Loco Abreu contaba la historia del penal de Ghana, todas estas cosas aparecen allí. Decíamos recién, ¿cómo hago para crear buenas historias? Bueno, con todo esto. Ahora, ¿cómo hago para contar buenas historias? ¿Cómo lo cambio? Lo importante para contar una buena historia es practicarla, ¿sí? Algo que lleve a que uno no está dudando. Para eso hay que conocerla. Por eso es que uno duda poco cuando está contando historias que son personales, cuando uno conoce a una persona por primera vez o empieza a dialogar y empiezan a intercambiar historias. Si la historia no es absolutamente personal o uno es parte de esa historia, lo que hay que tenerla es practicada. De vuelta, si volvemos al ejemplo de Abreu y Fuchile, Abreu la tiene hiper practicada, la ha contado 1000 veces, posiblemente en más de un idioma, ¿sí? Fuchile no, Fuchile la ha contado pocas veces, es la otra mitad de la historia, pero la menos graciosa. Otra cosa que hay que hacer para contar historias es estar relajado. Otra cosa es conocer la historia, no leerla. Esto tiene que ver cuando uno de repente va a contar una historia que es parte de una presentación, por ejemplo, ¿sí? Y después el uso que uno hace del lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal que es terrible para estas épocas de Zoom, ¿no? Donde uno queda absolutamente atrapado en el ancho
en el ancho que nos está dando la pantalla. Siempre cuento que a mí me complica mucho este ancho, por ejemplo, para dar clase, porque yo soy mucho de mover las manos. Yo de repente hago así y me doy cuenta que las manos están afuera del cuadro, entonces empiezan a perder gracia. Hay algunos de los que están aquí en este encuentro, que los estoy viendo por allí, seguramente ya todos se ríen porque los que lo conocen se lo imaginan, que Jejo lo que hace es cuando habla con los demás por Zoom, se para y lo hace parado, entonces puede mover y de alguna manera llenar con los brazos y con los movimientos el espacio. Eso es fundamental, ¿no? Sé que vivimos épocas de Zoom y las épocas de Zoom por suerte van a pasar, así como si fueran normales absolutas, con lo cual todo lo que es el lenguaje no verbal para uno poder apoyar una historia es fantástico, ¿no? O sea, imagínense ustedes contar una historia que tiene un elemento entrañable y eso y hacer estos movimientos, ¿no? O contar una historia que de repente nos impresiona y intentar ese movimiento de las manos, perdón, pues las manos es que se van del cuadro, pero todo eso en el contar la historia la apoya mucho, ¿no? De vuelta, tiene mucho que ver con la manera como uno lo hace. Si uno revisa, vuelvo al ejemplo que les ponía hoy, Abreu contándolo y Fuchile, van a ver también el uso del cuerpo diferencial que hace uno y otro en el momento de contar la historia. ¿Alguna cosa que quieran compartir, consultar, preguntar? Yo aprovecho a tomar agua. Nada, seguimos. Yo tengo una duda. Todas las que quieras. Para también otras. Dale. Tiene que tener como una determinado, o sea, no tiene que ser tan largo, pero tampoco tan corto, ¿no? ¿Cuál es un criterio? Buena pregunta, Analia. Yo diría que el criterio a veces es que funcione. Posiblemente ahí lo que haya que conocer es el público. Hay un dicho muy clásico campero acá en Uruguay que dice: de acuerdo al sapo, la pedrada, ¿no? Y ahí es entender el público hacia dónde va. Yo imagino que un público muy joven, ¿no? Un público acostumbrado a contar historias en relatos cortos y a consumir cosas en relatos cortos, es difícil, hay que esforzarse mucho para que logre el largo de la historia atraparlo. Posiblemente para gente más grande, con otros tiempos, otros usos del tiempo, otro oído y otra vista acostumbrada a las historias, sea algo bastante más simple de ver. Casi, Analía, te diría como le puede haber pasado a los que tengan menos de 30 años cuando alguien les dijo de ir al cine a ver una película que era en blanco y negro. Decían, no, qué embole, ¿pero por qué un embole? La película es de este año, pero es en blanco y negro, ¿no? Entonces, es eso, es de repente como está acostumbrada la cabeza a decodificar las cosas. Yo creo lo real que para eso no hay una matriz de la que agarrarse, y siempre cuando alguien pregunta respecto a los largos, siempre pongo el mismo ejemplo que es muy obvio, pero simple, seguramente todos conozcan a Stephen King, el autor norteamericano. Stephen King escribe en largo, ¿no? O sea, las novelas de Stephen King están todas arriba de los 300, 400, 500 páginas. Y sin embargo es un tipo que vende muchísimo en los Estados Unidos, y sus novelas tienen un promedio del doble de duración. Escribe un género bastante particular, que es entre el misterio y el terror, y las novelas tienen casi el doble de largo que una novela normal. Piense que eso en el mercado norteamericano implica que la novela debe valer un poco más, pues lleva bastante más páginas, ¿¿no? Sin embargo, el señor vende muchísimo. Lo que complica mucho es para sus adaptaciones cinematográficas. Y todas las novelas de Stephen King han sido llevadas al cine al menos una vez, y nada, eso les complica muchísimo la vida a quienes tienen que llevar eso, intentar condensarlo en una película de poco menos de 2 horas. Ahí la pregunta podría ser: ¿y por qué la película tiene que tener menos de 2 horas? Y es por un tema de ciclos en los multiplex de los cines, ¿sí? Si la película tiene un poco menos de 2 horas, en Estados Unidos normalmente los cines abren sobre primeras horas de la tarde, con lo cual ese ahorro de minutos sumado pasada a pasada hace casi una vuelta más al final del día. Si todas las películas tuvieran al largo de Titanic, los cines terminaban perdiendo dinero. Más o menos contestado por ahí, Analia. Perfecto. O sea, digo, sin solución final, ¿no? Pero una de las gracias de las historias es que tengan solución abierta. Funcione, me quedo con eso. Que funcione, no, y sobre todo que tenga una solución abierta, ¿no? Que dejes pensando a que el otro complete la historia. Eso, en algún punto, es que somos seres imaginativos
y compartir historias de alguna manera nos conecta, ¿sí? A los unos y a los otros. Cosas que uno puede conseguir cuando cuenta historias. Uno puede conseguir confianza, ¿sí? Ganarse la confianza del otro. Uno puede conseguir recordación. Uno deja de depender de un solo canal para que el mensaje que uno quiere dar, la historia que quiere contar, la idea que quiere compartir, el sentimiento que quiere expresar, llegue al otro. Se abren los canales, ¿no? Se abren y mucho. Y después, una buena historia lo que logra siempre es casi que el fenómeno del siglo XXI, la viralidad, ¿sí? O sea, cómo logra atravesar rápidamente el espacio y llega rápidamente de unos a otros. Por ejemplo, si lo que quiero contar es la historia de un emprendimiento, muchos de ustedes trabajan en este entorno y por eso valía la pena hacer alguna referencia. Por ejemplo, es contar el origen de ese emprendimiento, los primeros pasos que tuvo, el cómo se llega hasta acá, los valores que impulsan, ¿sí? Yo creo que nadie cuando emprende o decide hacer algo nuevo, distinto a lo que está haciendo, buscar variantes, lo hace pensando en volverse millonario, sino en cosas que lo impulsan y que son muy interiores. Y contar eso puede ser un elemento de empatizar con el otro. Lo otro que uno puede contar porque cree uno que lo que uno está haciendo en ese momento es diferente a lo que ya hay. Y después, ¿qué cosas lo inspiraron a uno en el origen de esa idea o de ese emprendimiento? ¿Y qué cosas lo siguen inspirando en este momento? Yo, por ejemplo, ahora me gustaría contarles la historia de un director de documentales uruguayo, se llama Luis Ara. Seguramente en Netflix hayan visto, si ven documentales, algún documental de los que Luis ha filmado alrededor del mundo. Uno de los últimos fue sobre Gonchi Rodríguez, ahora tenía una serie que tenía que ver con poblaciones andinas. El primer documental que hizo Luis tiene 40 años, 40 y pocos años, yo creo que no llegaba a tener 30, y llevaba por título una medida temporal. Esa medida temporal es el tiempo que un órgano humano vive fuera del cuerpo antes de ser trasladado a otro cuerpo, ¿sí? Del cuerpo del donante al cuerpo del receptor. Y cuando a Luis se le ocurrió hacer esto, tenía que ver con una historia personal. Luis, para hacer este primer documental, decidió recurrir a una plataforma de crowdfunding, ¿sí? Y la plataforma de crowdfunding lo que te decía es: tenés 3 minutos para contar por qué la gente tiene que apoyar tu emprendimiento. Luis lo que contaba era una historia real, que era la historia de Cecilia, de su mamá, a quien yo también conocí. Y Luis lo que se acordaba era que él desde chico, su mamá siempre había estado enferma del corazón, ¿sí? Y que además él, de más grande, vio como su mamá precisaba un trasplante de corazón, y eso demoró un tiempo hasta que se pudo hacer. Ese trasplante de corazón le dio sobrevida a Cecilia, que después falleció de otras complicaciones que no tenían que ver con el corazón, pero entre otras cosas le permitió, Luis contaba, a conocer a todos sus nietos. En este caso eran a los hijos de Luis, que era el más chico de sus hijos. Luis contó esa historia y lo que le decía a la gente era que por favor apoyaran su idea para que eso pudiera ser llevado a la pantalla. Es un documental con historias de trasplantes. En menos de 3 días Luis había conseguido todo ese dinero. ¿Por qué? Porque él contaba una historia que empatizaba con los demás, contaba una historia que era absolutamente personal, conectaba con el otro la historia que estaba haciendo. Y él lo que precisaba era dinero para hacer una película, que era un emprendimiento. Pero él contaba que había una historia atrás de eso, que él había llegado hasta allí, hasta ese momento, porque tenía algo para decirles, ¿no? Algo para contar, algo para compartir, algo para conectar con el otro, algo para inspirar al otro, algo para emocionar al otro. Vuelvo a compartir la pantalla con ustedes.
Esperen que ahí estoy con un tema del manejo. A ver, voy a intentar de vuelta. Igual ahí te estábamos viendo bien. Sí, entonces era yo el que no lo estaba viendo bien. Le decía, ¿qué puedo contar de mi emprendimiento, de mi historia? Esto que les contaba de Luis creo que funciona bien. Una clave que tienen que tener las historias o lo que uno vaya a contar en formato historia es hacer que importe, que eso que yo cuente esté importando del otro lado. Para eso, maneras muchas, ¿no? Primero pensar en un público objetivo, lo que contaba recién Analía, que preguntaba respecto a los tiempos, bueno, posiblemente defina el tipo de historia que lo cuente y el tiempo que vaya a usar el público al que esté apuntando, ¿sí? Después que no se trata de hablar de algo, ¿no? De un producto o de una persona, sino que la historia despierte emociones del otro lado. El tema de crear personajes que generen empatía. Aquí es importante lo que yo les decía hoy de los cuentos de la Landricina, ¿no? Cuentos largos, si los hay los de la Landricina, pero lo que tenían era una sumatoria de personajes realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, las novelas de Stephen King lo que tienen son personajes maravillosos. Posiblemente las tramas de las novelas de Stephen King sean razonablemente simples, ¿no? Aparte siempre sucede más o menos lo mismo, siempre él las localiza ahí en la costa este de los Estados Unidos, en la zona entre Maine y Vermont, que son dos estados al norte de Massachusetts, pegados hacia la frontera de Canadá, y las historias es siempre que pasa algo fuera de lo común, en pueblos realmente pequeños, que son cosas increíbles, ¿no? Pero lo que termina es por despertar emociones, creando esos personajes que generen empatía. De las novelas que leí de Stephen King y que además está convertida en película de cine, hay una que me gusta mucho, se llama Bala de Plata, Silver Bullet, ¿sí? Y es la historia de un niño que va a tener 10 o 12 años que está en una silla de ruedas eléctricas y pues tuvo un accidente y que descubre que hay un vecino que es hombre lobo y que obviamente está matando gente. Entonces, imagínense un niño como enfrenta a un hombre lobo que solamente lo puede matar una bala de plata cuando además tiene ese problema de desplazamiento. Y además, ¿cuál es el problema mayor del niño? Es que nadie le cree que el vecino macanudo es el hombre lobo, ¿no? A mí esa historia me encanta el personaje del niño porque le pasa lo que a todos alguna vez nos pasó de niños, que es que los mayores no nos creen de cosas que le estamos contando, a veces pues son fantasías y a veces porque son verdades prácticamente increíbles, ¿no? Lo otro que tienen que tener siempre es un toque de humor las historias, aún en los momentos más terribles, las historias tienen que tener un toque de humor. Yo les decía al principio que una cosa que yo muchas veces reitero a quienes van a escribir, a veces para empezar a trabajar como periodistas o demás, es que las cosas tienen que ser realmente entretenidas, además de verdad. Y el ejemplo es como muy recurrente, muchas veces en periodismo, es un libro maravilloso escrito por Truman Capote hace muchos años llamado A Sangre Fría. Está basado en un hecho real, en dos muchachos jóvenes que deciden ir a robar a una familia en una casa perdida en el medio oeste norteamericano, y el caso termina en una matanza, niños incluidos. Y lo que hace Truman Capote, eso, incluso en las dos películas que hay sobre su vida lo muestran, él va a la cárcel a entrevistarlos, hace una larguísima entrevista con esos dos muchachos que están condenados a muerte, y sobre eso hace una novela que se llama A Sangre Fría, que es como la base de lo que sería el buen relato de una historia novelada. Y la novela es dura, todo lo que cuenta es dura, está contada de una manera muy entretenida, pero es durísimo, pero tiene algunos momentos casi que tragicómicos, y es en un momento cuando estos dos criminales se dan cuenta que en la casa no hay plata, que a alguien les pasó mal el dato que en la casa no hay plata, y que ya están decididos que van a matar a los habitantes de la casa, niños incluidos, empiezan a revolver todo y en un momento alguien da vuelta como si fuera, no sé, una vasija o algo así, y adentro hay unas monedas, y las monedas se caen al piso y en el medio de ese desastre se tira al piso a recoger esas monedas. Esos muchachos que pensaban que se iban a volver millonarios con ese robo, estaban recogiendo monedas. La manera como lo cuentan, eso que es terrible de la historia, tiene un toque de un humor negro, pero lo tiene, y eso es importante que la historia lo pueda llegar a tener. Después, crear escenarios
cuando uno relata la historia, donde el público se sienta identificado. Pensar que los detalles son la historia y la sencillez de la historia es su sofisticación, para no darle demasiado vuelta, ¿no? Pensar que sobre esos detalles son prácticamente como si fueran los pilares sobre lo que se arma el edificio de la historia. Después, nunca contar una historia completa, ¿no? Siempre dejar algo librado a la imaginación, para que quien la está escuchando, leyendo, mirando, se imagine cómo completa. Eso de alguna manera es un invitar a la acción, ¿no? A partir de esa historia. Pensemos que como humanos estamos llenos de historias. La vida de cada uno de nosotros está llena de historias, de cientos, de miles de historias. Y contar estas historias es un acto de generosidad que podemos tener con los demás. Porque cuando las contamos buscamos despertar toda esa serie de sentimientos que hoy hablábamos que las historias despiertan en el otro. Y después, pensar, algo no menor, que tenemos una oportunidad única de contar nuestra propia historia antes que las cuenten las redes sociales. ¿Y esto por qué? Porque alguien puede decir, mira, yo de mí preferiría no contarte nada. Bueno, es tan fácil como digitar el nombre en una red social y va a aparecer un montón de la historia de uno. Siempre es mejor contar uno mismo su historia que dejar que los demás la cuenten. Deje ver qué hora es, son exactamente las 20, así que dejamos por acá la parte de la presentación. Bueno, y abrimos un poco el juego a si hay consultas, preguntas, opiniones o alguien que quiera contar una historia. María Paz compartió que claro, en esto de practicarla para que salga bien. Si no se pierde un poco la frescura y que quede medio rígida después de tanto practicarla, ¿no? Sí, ahí María Paz lo que te digo es, en eso no hay duda. A ver, una cosa es cuando uno está charlando con un grupo de amigos o con un grupo de personas que conoce nuevas y demás y cuenta parte de la historia de uno o una historia que se le ocurre y demás. Ahí en ese caso tiene una lógica de cierta espontaneidad. En la medida que la historia sea de uno y demás, uno la domina de una manera de contarla mejor, ¿no? Pero el punto es, ¿qué pasa cuando tú tenés que contar esa historia que tiene que ver de repente contigo porque estás buscando trabajo, estás intentando conseguir apoyo para un emprendimiento, estás intentando inspirar a otras personas? Si vos la historia no la tenés conocida y practicada, posiblemente pierdas tiempo, titubees, dudas. Todos nosotros usamos lo que se llama en el lenguaje verbal apoyaturas, ¿sí? Ta, si, Imagínense, tenemos todos un muestrario bastante grande de eso. Cada uno además conoce las que usa. Si uno logra dominar la historia, las apoyaturas aparecen mucho menos y la historia fluye de otra manera. De vuelta, nosotros hay historias que las contamos en los ambientes más cotidianos, pero hay historias que uno las precisa contar en otros ambientes. Y si uno normalmente no las tiene entrenadas, las historias no funcionan. Por ejemplo, estoy pensando, María Paz, si tú tenés que dar una clase y tú te pasaste horas preparando las diapositivas con las que vas a usar en la clase y demás, y tú te pasas toda la clase mirando las diapositivas en lugar de hablarle y mirar a los otros, o sea, a quienes están recibiendo la clase, tú no estás dominando eso que está allí escrito, aunque hayas pasado horas escribiéndolo. Tú estás dudando y revisándolo a cada rato. Entonces lo que estás transfiriendo para el otro lado también puede llegar a ser duda. Por ahí va no sé si está contestada la pregunta, pero por allí va el por qué la historia hay que tenerla aprendida normalmente. Dice María Paz que el ejemplo de la clase está bien porque estudia magisterio. Claro, es eso. ¿O cómo te imaginás, María Paz, que cuando tengas que hablar con tus alumnos, no sé, de la batalla de las piedras vas a hacerlo? Tú vas a tener una idea de la batalla de las piedras, una de las tantas versiones que hay de la batalla de las piedras en tu cabeza, y le pondrás todo el color necesario para que eso funcione. Y posiblemente, después que la tengas dominada, normalmente siempre la vas a repetir así, a no ser que aparecieran datos nuevos que pudieras colocar en la historia.
Ahí más. Agus Salvo tiene la mano levantada, perdón, Gonzalo. Dale, arriba. Sí, yo tengo una pequeña pregunta, o sea, para aquellas personas como a una que le cuesta hablar en público, ¿qué tips nos puedes dar? Porque yo soy de esas personas que armo la historia, la cuento, la practico todo, pero al momento es como que me nublo y empiezo a trancar. Entonces, quería saber si es un tip. Mira, Mark Twain, un fantástico escritor norteamericano, periodista, escribió las aventuras de Tom Sawyer, un personaje maravilloso, decía que había dos tipos de personas en el mundo: los que se asustaban hablando en público y los mentirosos. Y Mark Twain se ganaba la vida hablando en público. ¿Sí? O sea, no solamente vendiendo sus novelas, sino era un gran charlista. Él decía que tenía unos miedos brutales. Y él nunca iba a charlar de nada que no dominara. Pero el tema del miedo de pararte al público o ponerte delante de una pantalla de Zoom donde tenés del otro lado 30 personas de las cuales conocés la mayoría, nada pasa. A mí, un querido compañero mandó ahora temprano, dice, no te cagues, ¿no? O sea, dice, estás entrenado, no pasa nada. No, pero a ver, a todos te pasa que tenés como ese temor de qué es lo que pasa ahora cuando tenga que enfrentarme. En el mundo de la actuación yo he escuchado muchas veces que lo que le dicen a la gente que estudia actuación, pero que al mismo tiempo son personas tímidas, es que se imaginen que están desnudos todos los que están en la platea, ¿no? Entonces que se deberían sentir mucho más vergüenza a ellos que uno. Yo creo, Agustín, y de repente le estoy errando, ¿no? Que uno no es tímido en la totalidad de las cosas. Hay cosas en las cuales uno no siente esa timidez. Posiblemente la timidez que uno no siente en determinadas cosas sea en lugares o en situaciones o en momentos en los cuales uno se siente en su eje, ¿no? Algunos le llamarán una cierta paz interior, otros le llamarán dominio de la situación, como sea. Posiblemente precises recuperar todo lo que conforma ese momento para vos, en esos que vos te sentís en tu eje, intentar trasladarlos al momento de hablar en público. Y si no, acordate de Mark Twain, dos tipos de personas: los que tienen miedo a hablar en público y los mentirosos. Muchas gracias. María, sí. El factor sorpresa, por ejemplo, ahora mientras estabas hablando me vino a la mente un viejo libro de Benedetti que se llamaba Montevideanos, que me acuerdo cuando lo leí hace muchos años. Lo que me encantaba de esas historias que eran cortas en general es que nunca te imaginabas el final cuál iba a ser. O sea que en el último párrafo, que en general era cortito, ese es el recuerdo que tengo, era como que te daba vuelta todo, el significado de todo cambiaba al final. Entonces es como un factor sorpresa que me parece que está interesante. Claro, hay muchos juegos. Yo, por ejemplo, me acuerdo del relato de las tazas de té, por ejemplo, de ahí de Montevideanos de Benedetti, pero ahí lo que sucede es, el factor sorpresa es casi que el armado al revés. Yo lo que te muestro a vos es una cotidianeidad absoluta, una normalidad absoluta, un detalle perfecto de una situación, y lo que hago es te la quiebro al final, ¿no? Entonces lo que logré es captar tu atención hacia un lado y después te juego con ese cierre. Muchos relatos cortos de suspenso, de terror, tiene ese juego, ¿no? El tema de llevarte hacia algún lado y que las cosas cierren al final. A ver, muchos guiones cinematográficos. Si alguien vio Los Desconocidos de Siempre, si no la vieron, se la recomiendo, es un policial maravilloso. Recuerda que Los Desconocidos de Siempre te tiene en vilo durante 2 horas para entender quién es Kaiser Souse, y en una caída de una taza vos entendés el cierre de la película. Y es en el tiempo que demora en cámara lenta una taza de soltarse de la mano de un actor, ¿sí? Hasta caer y romperse en el piso. La cámara toma de abajo la taza abajo dice la empresa que la hizo, y a partir de eso se desarma la estructura de la película. Vos, es casi que la película la tendrías que empezar a ver de vuelta para ver cómo cierra. Sí, es parte de los recursos narrativos el factor sorpresa al final. Yo eso que contaba, las historias de Stephen King siempre son pueblos que viven 4.000 personas en los cuales sí, acá no pasa nada, y ese pueblo tiene un fantasma, un payaso asesino en It, en La Hora del Vampiro tiene un vampiro, tiene el hombre lobo, en esta que yo le decía Silver Bullet, y así
de manera infinita, ¿no? Cada una de las historias de Stephen King lo que hace es quiebra, las que están desarrolladas ahí en los pueblos de Maine y Vermont, quiebran la habitualidad. Y hay una cosa que es importante, y es cuidado con uno pensar que siempre hay reglas, porque las reglas están hechas para romperse, y a veces romper las reglas muestra cosas maravillosas. Yo de vuelta vuelvo a una historia personal, y esa vida pasada mía de periodista. Cuando me tocaba ir a hacer estas cosas de las películas, a mí siempre me resultaba mucho más interesante desde lo personal, no del trabajo periodístico que tenía que hacer para el lector, sino desde lo personal. A mí me interesaba mucho más hablar con el director, con el productor o con el guionista de la película que con los actores. Los actores era como el cuento para tus amigos tomando cerveza. Sí, conocí a Anthony Hopkins, ¿está? Pero el tema es que el productor, el director y el guionista son los tipos que abrieron la máquina y la vieron por dentro, ¿no? O sea, esas personas abrieron el motor, vieron cómo funcionaba. A mí me divierte mucho ver cómo funcionan las cosas dentro, es como una obsesión, ¿viste? ¿Y esto cómo funciona? ¿Cómo se desarma, no? ¿Qué partes tiene adentro? ¿Qué conecta con qué? Y esos tipos lo que te contaban era cómo esa película vos terminabas viendo, en algún momento había sido la idea de uno y cómo la habían construido. A mí, de los guionistas con los que hablé, uno que siempre me quedó mucho en la cabeza era Stanton, ¿sí? Stanton es el guionista de la mayoría de las películas de Pixar, ¿sí? Piensen en Toy Story, Wall-E y demás. Yo lo conocí cuando fue el estreno a nivel mundial de Wall-E, ¿no? Cuando vi Wall-E dije, chau, el cine de animación usa pantalones largos, ¿no? O sea, cine de animación ya gana un público que es distinto al público infantil. Y hablando con él sobre las historias, él que había estado desde el principio de Pixar, él decía que ellos tenían como un decálogo. Pixar, cuando se habían juntado, eran unos tipos jovencísimos, ¿no? Después Pixar la termina adquiriendo Disney. Y ellos, la historia, lo que decían es, nuestras historias al revés de las historias de animación que miran los niños normalmente, no deberían tener villanos, no deberían tener canciones, deberían tener algunos puntos de dudas los personajes, o sea, los personajes pasar de un lado hacia el otro. Recuerden los que vieron Toy Story, lo insoportable que era el vaquero, ¿no? Woody al principio era un tipo despótico, mandaba a todos, ¿no? Y después, bueno, se terminaba siendo amigo de los demás. Entonces él decía eso, que las películas tenían que ser así. Y la verdad, las dos primeras películas de Pixar no les anduvieron muy, muy bien. Y Disney lo que decía en aquel momento era, estos tipos le erraron porque están rompiendo con el decálogo de cómo hacer cine para niños, ¿no? Y ellos insistieron, ellos entendían, no era que lo de ellos era la verdad revelada, sino que había también otra manera de contar las historias. Bueno, ligaron tanto que en realidad Pixar termina salvando a Disney como factoría de animación, y bueno, termina siendo comprada, y hoy en día ellos son los que de alguna manera dirigen lo que hace Disney. Pero lo interesante de hablar con él te contaba eso, era un tipo muy, 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 muy joven, y él tenía una cosa interesantísima. Yo creo que es más, en una charla TED, él lo cuenta, o sea, que es un cuento que lo tiene muy, muy entrenado, porque me acuerdo que los periodistas nos hizo un chiste, que ahora son 20-10, el chiste tiene un pequeño juego subido de tono al final, espero que no haya menores, lo podemos hacer, y él era hablando de lo que vos planteabas, María, que era el factor sorpresa, ¿no? De cómo las cosas caen. Y él lo que decía era que un señor había llegado a un pueblo en el medio de Escocia y se había ido, lo típico, a un pub, a tomar algo. En el pub estaba cada uno de los señores que están allí siempre bebiendo en las suyas, pidió una cerveza, empezó a beberla, y el señor que era el cantinero le dijo, este es un pueblo de porquería, porque acá la gente no reconoce nada. Dice, por ejemplo, esta barra de madera que usted está viendo aquí, esta barra de madera la hice yo fui, talé el árbol, pulí el árbol, corté el árbol, lo curé, lo coloqué acá y usted está bebiendo, y hay generaciones de personas que han bebido acá en este bar. Y sin embargo, nadie me llama a mí MacGregor el artesano. Dice, ¿usted ve el muro de piedra que hay allá afuera? Señala una ventana. Dice, ese muro de piedra que está ahí afuera, lo construí yo. Lluvia, viento, piedra por piedra, subí a la montaña, las bajé, las coloqué, las armé, todas allí. ¿Usted piensa que en este pueblo de porquería alguien me llama MacGregor el albañil? Nadie. Dice, una gente muy ingrata. Dice, y si mira por aquella ventana, ¿ve el lago? Bueno, ese muelle que usted ve ahí, hermoso, ese muelle lo hice yo con mis manos. Agarré, saqué los árboles, le hice pilotes, los puse allí, le clavé las maderas arriba, lo curé, estable, y el muelle lleva décadas ahí,
y nadie se ha caído, y lo usa todo el mundo. ¿Usted cree que alguien me llama a mí MacGregor el ingeniero? No, dice. Sin embargo, tuve sexo con una cabra. Imagínese. Entonces, era genial el tipo, lo que te contaba de la historia, decía, el cambio, ¿no? O sea, el tipo te contaba eso como veía un pueblo ingrato, pero era para contarte esa otra historia. Entonces, eso que era una especie de, llamémosle, chiste, el tipo lo que te decía era cómo contar una historia que pudiera tener un cambio al final, o cómo desarmar una historia. Yo esta historia lo hizo el año del estreno de Wall-E, y yo a los años, una vez lo vi a él en una charla TED que, si no me equivoco, contaba la misma historia. Se ve que era una historia que él la tenía incorporada para dar respuesta cuando alguien le preguntaba cómo contar historias. ¿Más dudas, consultas, preguntas? Quejo le está compartiendo varios links a AUS, que ahí está, sobre recomendaciones para hablar en público también. Bien, buenísimo. Y Rafa compartió ahí un link que creo que son cuentos también, historias. Sí, el gran Fuseca. Cuando contaste la Andricina Gonza, yo me acordaba de Fuseca también. Claro, sí, que le escribió guiones a la Andricina durante mucho tiempo, claro. Julio Sí, César Castro. Sí. Y lo que hacía era eso, ¿no? O sea, pero eran cuentos que obviamente tenían un juego final, ¿no? Pero lo importante era la descripción de personajes y el armado de ambiente, ¿no? Y ahí era que funcionaba. Creo que cuando vos decías lo de la Andricina, ¿no? Creo que lo de la Andricina, o sea, como Joseca, ¿no? Eran historias media larguitas, ¿no? Pero que creo que lo que le incorporaba era como que subhistorias, o sea, chiquitas, o paréntesis de repente donde contextualizaban la realidad determinada, ¿no? En determinadas familias, del pueblo. Entonces, que con un toque de humor, ¿no? Como decías tú también, que lo hacían, claro, interesante, ¿no? Lo hacían entretenida, por más que la historia sea larga, como que te iba sorprendiendo con cada subhistoria o pequeña partecita que le iba agregando, que lo hacía un todo, ¿no? Obviamente, lo contextualizaba, ¿no? Y bueno, y después el remate, ¿no? El remate final era impresionante. Ahí acaba de subir Jejo la charla de TED de Andrew Stanton, del guionista de Wall-E, a los que les interesa el tema de historia. Está subtitulada en español el link que acaba de subir Jejo, así que los que les gusten ver cómo se desarman una historia, mírenlo, pues además él en esa charla cuenta parte de cómo ellos armaban su... ¿Más dudas, consultas, preguntas? Cosas que quieran compartir. Alguien que se anime a contar una historia. Voy a compartir en el chat un link de un loco que a veces cuando puedo me tiro algunas lecturas que él hace, pero el título del blog que le voy a pasar es "La historia de una persona es más potente que 1000 estadísticas". Y él usa mucho el recurso de las historias para cuando va a presentar, hacer sus presentaciones y tal. Así que me parece interesante compartirles Buenísimo, Edgar, gracias. Ahí quedan todos los links en el chat y eso está bueno para verlo. De vuelta, hay muchos libros sobre storytelling, sobre cómo contar historias o técnicas para ir armando la historia casi que paso a paso, pero lo importante es que la historia sea empática, que tenga un alma, que conecte con los demás, que tenga buenos personajes, que tenga todos esos elementos, o que cuando uno la vaya pensando para contar, aparezca allí. Hay muchas empresas en el mundo, por ejemplo, que para contar las historias que aparecen en su web han contratado guionistas, ¿no? O escritores profesionales para que terminen contando las cosas de una manera que pueda tener puntos de enganche, ¿no? Y que, bueno, por allí siempre una buena historia es una manera de mantener la atención.
¿No tenemos nada más, Analía? Por ahora, Bueno, no sé si querés redondear con algún concepto final. no, el tema es, la historia funciona en la medida que otro la escucha, ¿no? La historia funciona muy bien en la cabeza de uno, pero se completa cuando hay alguien del otro lado que la escucha. Y cuando uno con la historia tiene un objetivo, la historia se completa cuando el objetivo del otro lado está cumplido. Cuando el otro se emociona, cuando el otro empatiza, cuando el otro vibra con la historia que uno está contando. En la cabeza de uno, las historias funcionan tan bien como funcionan los balances de una empresa cuando uno se sienta a jugar con el Excel, ¿no? Uno siempre dice que cuando uno piensa una empresa para adelante y la pone en el Excel nunca da pérdida. El tema es qué pasa cuando eso va al mundo real. Es como probar si un barco flota o no. Y la historia completa su ciclo cuando hay alguien del otro lado que la recibe y que sobre eso termina actuando, ¿no? Lo que se decía al final. La historia tiene que lograr una acción del otro lado. Una acción no quiere decir que haya algo físico, ¿no? Exterior, puede ser algo físico interior. No sé si querés también compartir tu correo por si queda alguna duda, si después alguien se anima a contarte a ti directamente la historia y probar y practicar, que fue algo que resonó. Dale, gonzalo.sobral@pixis.com.uy. Es bien simple. Bueno, yo ahora lo pongo acá en el chat. Y recordarles a todos que esto queda grabado, que se va a subir luego en la plataforma de Meetup, y también varios de los links acá que se compartieron para no perder como el registro y puedan acceder a partir de ahí. Una cosa interesante, también, perdón, sí. Analía, es agradecer a los que han seguido esta historia desde fuera de Uruguay, por ejemplo, Jejo desde Colombia, Rafa Ordóñez, que recién se despedía desde Quito, Ecuador, de uruguayos que están por el mundo y que nada, se hicieron un rato para escuchar esto, nada, que es alguna manera de algo que hacemos todos casi todo el tiempo, que es contar historias, contarnos historias entre nosotros. Sin duda, sí. También déjame agradecer a Sacapuntas, que también el apoyo en todo esto, ahí con Juli. Y bueno, nada, los esperamos también el martes que viene. Vamos a seguir con este ciclo y en este gran valor que tenemos de esta virtualidad, que podemos sumar a más personas de distintos países y cruzar fronteras. La siguiente charla va a estar liderada por un voluntario pixiano de Colombia, Ubeimar, que nos va a estar hablando sobre algunos primeros pasos. Va a ser un poquito más técnica, ¿no? Sobre los primeros pasos en un software Tableau. Un software de gestión de datos, así que también están invitados a poder participar y a difundir la próxima charla también para quien quiera sumarse también. Analía, un apunte que nos pedía la gente de IDATA es invitar a quienes le interese el tema de ciencia de datos e inteligencia artificial el jueves, hoy es martes, es decir, pasado mañana el 23, entre las 5:30 y las 7 de la tarde va a haber una charla gratuita sobre ciencia de datos. La va a estar dando Sebastián García y Eduardo Centurión del equipo de IDATA, así que allí es fácil, por las redes nuestras lo ubican y se anotan en esa charla. Les recuerdo, el jueves entre las 5:30 y las 7 de la tarde. Ahora sí, todo cumplido.